La investigación ahora de esto, Sí. de esta muerte, si es homicidio, si es suicidio inducido. Ricardo, ¿cómo te va? estás? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Investigación al suicidio también es otra posibilidad de las tantas que hay. Hay cierta premura por parte de algunos funcionarios del gobierno por cerrar esto como suicidio. En verdad es una investigación. Hay que reconstruir lo que pasó y ver de qué se trata, porque aún siendo suicidio se puede convertir en un homicidio. Esto que no es un juego de palabras, es una cosa jurídicamente muy estudiada. Pero bueno, vamos a lo que no se sabe. Perdóname, Sí. cuando alguien agarra a otra persona, le da el arma y le dice mátate porque te matamos un hijo, por ejemplo. Olvidémonos de Nisman, ¿no? O se lo Entonces da a ahí es entender. donde el suicidio, como decís vos, se puede transformar en homicidio al final de una investigación. Sí, claro, que no es en definitiva el autor del homicidio quien dispara, Claro. sino que es quien Instiga. domina el hecho. Claro. Es Domina otra el pena, hecho. digamos, ¿no? Pero, ¿Perdón? ¿es la misma pena? También no, es homicidio. Pero sin llegar a ese punto, que lo podemos dejar para el final, Sí, sí. en definitiva. Hay una serie de cuestiones que hay que saber y todavía están bajo secreto, porque la autopsia terminó. Es importante determinar si se disparó él mismo, con lo cual la prueba sobre la mano, las manos del fiscal Nisman va a ser importante para ver si accionó esa arma. No el dermotest, sino una comprobación mucho más certera, que es la que se hace con un microscopio, el barrido electrónico, para determinar los metales del fulminante del proyectil. Ricardo, es algo mucho más específico. Hay armas que dejan más huella. Es decir, acá se habla de un 22. Se habla de... sí, Una 9 sí. milímetros, un arma de mucho más poder. ¿Deja más rastro en la mano que un 22? No, en realidad con esa tecnología no, es lo mismo. Puede provocar más daño. El orificio de entrada puede ser mayor, puede ser... Pero también mucho de eso depende de la distancia del disparo, que es otra de las cosas que no se conoce. ¿Se lo apoyó o le apoyaron? ¿O lo obligaron a apoyarse? ¿O se vio frente a la circunstancia de apoyarse el arma en la sien? ¿Disparó de pocos centímetros de distancia? ¿Cuál fue la trayectoria? ¿De abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha? Bueno, en fin, una serie de cuestiones. Nisman, que era zurdo, era diestro, yo no tuve el gusto de conocerlo. Pero todas esas cuestiones tienen que ser determinadas y todavía faltan, salvo que fue una 100. Pero vos fijate qué cosa, cómo en cierta medida y frente a un hecho de una enorme gravedad, se desprecia la información pública para 40 y pico de millones de personas, que ni siquiera se dice que es 100. Ni siquiera se dice que es 100, izquierda, derecha. Pues, no nos olvidemos que muchas veces hemos hablado de casos en los cuales hay disparos en la 100 derecha de un tipo que era zurdo. Bueno, Todo esto yo lo no estoy hemos diciendo que hablado esto en los sea... últimos días Pero con el más caso bien. Benedicti. Quiero decir, porque... Claro. ¿No está determinado claro. si entró por el parietal derecho todavía? Sí, eso No, sí. no se informó, está No se determinado. informó, No se informó. se habla de 100. Sí se sabe que la bala quedó Alojada. No hay orificio de salida y que el casquillo quedó allí. Bueno, está bien, esta vez no había tierra para pisotearla. Sí, porque Sí, lamentable... sí. A ver, yo quiero decir una cosa como premisa, para entender sobre qué terreno se está analizando o se está investigando, reconstruyendo la muerte de un fiscal federal. Es un fiscal federal que denunció a las más altas autoridades del gobierno, y es ese gobierno el que ahora está investigando su muerte. Qué raro. Casi como que no hay salida, que es un callejón sin salida. Porque a quién se le va... La fiscal, yo recuerdo haber dicho que confiaba en la Policía Federal y confiaba en la Prefectura. Bueno, está bien, que confíe. No me parece mal que la fiscal confíe. Pero estamos hablando de un fiscal que denunció el gobierno y ese gobierno ahora trata de explicar cómo murió ese Espera, fiscal. Ricardo, pero ¿y Es quién muy debería raro. investigar No, como bueno. para entender, digamos, qué otra Ojalá fuerza existiera. puede existir? Porque No, todas dependen finalmente hay un callejón del sin gobierno. salida. Hay un callejón sin Ahora, salida. Ojalá existiera una policía judicial. Una aclaración que hacía hoy Sí. Bernie más temprano, que estuvo en el lugar del hecho durante la madrugada, es que el operativo, un poco para evitar suspicacias, lo habían hecho limpio, muy transparente, en el sentido de que filmaron desde antes de abrir la puerta, que se preservó la escena del... ¿Sabés qué no pasa, se hizo Valeria? público, Hay pero un se problema, supone hay que un existieron. problema. Insisto, el fiscal denunció al gobierno, ¿sí? Por un delito grave o por delitos, supuestos delitos gravísimos. Bueno, ¿quién llegó al departamento del fiscal Nisman
¿quién fue uno de los primeros en llegar al Departamento Federal de Lima? Un funcionario del gobierno, él. No está bien, no está bien. Para supervisar nada. Ahí tiene que haber, así como dijimos que en otros casos de delitos comunes, y este tiene una clara connotación política, pero en otros casos de delitos comunes, en el lugar del hecho no tiene que estar el gobernador Scioli como en el caso Candela, ni su ministro de Justicia o Seguridad. En este caso decimos lo mismo. En ese lugar, ni siquiera para supervisar, porque para eso está el personal de la Fiscalía, para eso están las jerarquías de la Policía Científica, que evidentemente el que recoge la muestra está respondiendo a un superior que puede supervisar. Nada debe hacer ahí un funcionario político, como el funcionario político del Ministerio de Seguridad que fue al lugar. No tenía nada que hacer ahí, pero absolutamente nada. Ahora vos y dijiste sin algo embargo clave. está ahí, con lo cual confunde todo. Porque una de las primeras cosas que se afirmó desde el Ministerio de Seguridad es: esto todo corre para el lado del suicidio. Ya de entrada manipularon la información, de entrada nomás. O sea, ya sabemos con una simple mirada qué pasó, qué no pasó. Porque esto tiene que ver con lo que te voy a decir al final. Sí, Frank. No va a haber ni, porque no debería ir. ¿Quién tendría que haber ido? Vos decís, no tenemos una policía judicial. No, pero digo, no. va la Policía Científica de la Federal, con sus jerarquías. Hay a un comisario, un subcomisario, Perfecto. O sea el que técnico había una opción. Pero por supuesto, Claro. y también la fiscal, que sí estuvo allí, claro, fue el juez Manuel de Campos. Vamos a aclarar otra cosa. Se está hablando tanto, porque esta es una cuestión que tiene un trasfondo político, insisto. Se está hablando tanto del juez Ariel Lijo, del juez Canicoba Corral. Son jueces federales. Ellos no van a investigar este homicidio hasta que haya una especie de presentación, decisión, y por una cuestión de competencias pase a la justicia federal. Por eso lo de Cobos no corre. A ver, son dos cosas distintas. ¿Lo de Cobos qué cosa? Claro, que intervenga la Corte. La Corte intervino en el caso AMIA. ¿Y qué hizo la Corte? Porque ningún ministro de la Corte se va a poner el papel de investigador con lupa. Eso le corresponde a quién. ¿Qué hizo la Corte en el caso AMIA? ¿Y qué hizo la Corte en el caso de la Embajada de Israel? Delega la investigación en un juez federal. Lamentablemente, para este castigado país, la investigación del caso AMIA recayó en un juez que fue echado por corrupto, Galeano. Yo lo que interpreto de la propuesta de Cobos es que haya como una supervisión, una Bueno, eso es de la Corte, como para definitivamente, porque Ricardo, para que eso ocurra tiene que haber una cuestión de competencia. De los fiscales que toman de la fiscal Fein, sí, es una fiscal de fuero común, lo cual no significa cualquier cosa. O cualquier otro fiscal que tenga que ahora reemplazar a Nisman, o un equipo de fiscales. Ponete en la piel de ellos, ¿no? Sí, no, por supuesto. Es demasiado. Debería haber alguna especie de colaboración con la fiscal, incluso con el. Eso también es un resorte que le puede corresponder al juez de instrucción. Pero bueno, volviendo a esta cuestión. Sí. ¿Cuándo lo mataron? ¿Fue el sábado antes de la cena o el domingo antes de la cena? Bueno, esa duda permanece, pero es una duda central. Yo digo una cosa. 10 custodios tenía. El viernes les dijo: hasta el domingo. Bueno, este es un punto. ¿Quién decide? A uno le ponen custodia. custodia. ¿Quién es el jefe de esa custodia? Pero él les dice. Y si lo que les dice. hoy Bernie decía que él es el jefe de esa custodia. No cuadra. Bueno, te lo pregunto La custodia porque la determina un juez. Sí. Yo no quiero entrar en ese perdón, tipo de cosas. La determina un Está juez, bien, pero mi pregunta es la siguiente. A mí me asigna una custodia un juez. Sí. Yo soy la posible damnificada. Sí. Yo le digo al policía: mira, ahora quiero un poco de intimidad con mi pareja, anda, y me hacen caso. Sí. ¿No se supone que tengo que estar custodiada? No, y te hacen caso. Y si no, y si les parece que eso pone en peligro tu seguridad, levanta el teléfono y habla con su superior. No con la madre, con su superior. Es decir, el juez que lo designó, el jefe el comisario superior inmediato, el jefe de la policía, o de última hasta el funcionario del Ministerio de Seguridad. ¿Qué es lo que pasa Pero con no el lo presidente? hicieron. El presidente de Estados Unidos, la custodia, lo que la custodia le dice al presidente de Estados Unidos lo tiene que hacer sí o sí. Bueno, pero digo, aún considerando esa posibilidad de que lo que pide el custodiado no es razonable para su seguridad, el encargado, el responsable, ¿con quién consulta? Con su superior, no con la mamá. Qué raro que hayan llamado a la madre. Claro, aclaremos que eso fue lo que pasó, que fueron a la casa de la madre,
que no tenía la clave, porque una de las entradas, la principal del departamento, primero el ascensor y luego al departamento propiamente dicho, es un código, digital. Bueno, y ahí estaba, en el palier, estaba el diario del domingo. Claro. Un fiscal como Nisman, que trabaja con la información, necesita alimentarse de los biográficos. Podés decir que lo leyó en internet, pero no atendió llamado, no atendió nada. No era normal. Ahora, ¿cuánto pasó hasta que finalmente entraron a ese lugar? No pasó demasiado tiempo. Si yo estaba seca la sangre. Esa es el trascendido, porque no tengo la información justa. El trascendido es esa, que había pasado tiempo. Pero ojo, que una cosa es que pasen algunas horas y otra cosa es que pasen 24, porque el cuerpo manifiesta de esa manera, manifiesta el paso del tiempo con signos claros. Ahora bien, los 10 custodios estarán declarando en la fiscalía, supongo. Y los de la garita, me imagino que estarán declarando en la fiscalía, o van a declarar. Tienen que declarar todos los custodios, cosa que yo no sé, porque no hay información. En realidad, con un tema como este debería haber mucha información, y hay nada de información. A propósito de la información, los resultados de la autopsia podrían llegar a contestar muchas de las preguntas que vos estás planteando. Se decía que entre esta tarde y la noche iban a estar los resultados. Sí. ¿Se van a saber esos resultados? Esperemos que la fiscal los informe, por lo menos la data de la muerte, si es que los médicos han determinado. Yo digo una cosa, hay información según la cual el presidente de la Corte Suprema es superior del cuerpo médico forense, se ha interesado por conocer el resultado de la autopsia, que ya terminó. Pero bueno, ahora que planteamos esta situación, quería ir al asunto de homicidio, suicidio o... instigación al suicidio. Instigación al suicidio, aprete. Un aprete que no deja otra salida. Y cómo un suicidio se puede transformar en un homicidio. Te voy a poner un ejemplo de la dictadura, de juicios a represores en la dictadura. Perseguían a una persona en La Plata que iba a ser detenida y enviada a un campo de concentración para, como todos sabemos, ser torturada. Esa persona, al verse rodeada y sin salida, masticó, apretó una pastilla de cianuro, se suicidó. Echecolás está condenado por el homicidio de esa persona. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que está en juego acá. Porque mañana podemos, por la mecánica, determinar que este fiscal federal, Nisman, se disparó por su propia mano, pero eso no significa que no haya allí un homicidio. En derecho esto está muy estudiado y de hecho hay sentencias que recogen esta posibilidad. Cuando alguien no tiene salida, si esto es lo que pasó, pasó en 24 horas. Pero si no antes. ¿Y si esto es lo que pasó, Ricardo? No por las amenazas. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Es una revelación, es algo que le presentaron. Ahora, para que esto ocurra, una de las posibilidades es que alguien haya entrado al departamento. No necesariamente, ¿eh? O que lo hayan llamado por teléfono y le hayan dicho, te matamos a tu ser más querido, ¿no? O te matás o... En cualquiera de estas opciones, es un caso, digamos, de implicancias políticas y de altísimo impacto, pero también con estos antecedentes de amenazas y demás, uno podría pensar que una buena investigación puede sacar esto a la luz. ¿Por qué? Porque es un hombre que ya había adelantado que había sufrido amenazas, porque tenía custodia, porque si fue por teléfono o algún tipo de dato ese se podría revelar investigando. Fiscal Nisman se iba a preparar todo el fin de semana para presentarse el lunes. Sí. O sea, uno puede deducir razonablemente que lejos estaba de sentirse abrumado. Al contrario, podría sentirse excitado, nervioso, preocupado por la presentación que iba a ser el lunes. En una palabra, lo que lo llevó, si es que se disparó con su mano, cosa que todavía no sabemos, pero lo que lo llevó a eso debió haber sido una cuestión que lo ponía en un lugar sin salida. Y la sin salida es homicidio. Ahora, es una larga investigación. Es muy fina la investigación. Hay que llegar hasta ahí. Hay que tratar de llegar hasta ahí para ver si fue eso o no. Digo, Ricardo, con los antecedentes que tenemos... 20 años sin que se haya llegado a una conclusión por el atentado donde mueren 85 personas, tenemos derecho a ser pesimistas en el sentido de que
a lo mejor va a ser difícil saber la verdad de lo que le pasó a Nisman. Ahora, ¿no? si pasó esto con el fiscal federal en el año 2014, yo soy cronista de policiales, pero se entiende, ¿no? Sí. Gracias, Ricardo. Por nada. ¿Hacemos la pausa? Ya venimos.